Hoy conversando tendremos la oportunidad de escuchar a Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, porque sin duda el petróleo es un tema fundamental para todos los venezolanos. Debemos comprender la magnitud de la situación presente, pero sobre todo debemos entender cómo recuperar el futuro, cómo transitar el momento presente, y en eso el petróleo será fundamental. Reinaldo, bienvenido. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, María Eugenia, por la invitación. Saludos a todos los televidentes. Gracias por estar en este espacio y permitirme compartir con toda la población algunas de mis ideas, ¿no? Reinaldo, transitamos un momento muy difícil como sociedad. La sociedad tiene, sin duda, o tenemos todos, muchas situaciones precarias en lo económico, en lo político y en lo social. La gente cada día más exige un cambio, necesitamos cambiar. Venezuela necesita cambiar, necesitamos transitar el presente, pero sobre todo necesitamos recuperar el futuro, un futuro de mayor prosperidad y beneficio para todos. Y eso me lleva a pensar, ¿debemos apalancarnos en el petróleo? ¿Nos podemos apalancar en el petróleo? ¿O es como dicen algunos, no, ya el petróleo tiene muy corta vida? La verdad es que, bueno, me hiciste varias preguntas en una sola pregunta. Realmente no es tan cierto que la vida del petróleo ya está en su ocaso. Posiblemente va a haber un cambio geopolítico y va a tener menos pesos políticos en quizás 30, 40 años, pero sigue siendo el grueso de la matriz energética, de la fuente de energía que se utiliza, la raza humana utiliza, es casi el 40%. Por otra parte, nosotros como país tenemos 105 años de historia de explotación petrolera y tenemos una infraestructura gigantesca, billonaria, trillonaria, que está ahí. Yo creo que si nosotros asumimos de que tenemos que cambiar la actividad económica a otra cosa, no solamente vamos a tomar una ruta mala, sino que además de todo vamos a pasar a la historia como una de las civilizaciones o un país que abandonó algo que era una gran ventaja, algo que trabajó por más de un siglo con unas reservas gigantescas y que simplemente cogió un camino que no era. El camino del desarrollo se debería seguir transitando a través del petróleo. Lo que sí es cierto es que hay que desarrollar, pero más que nada es desbloquear la mente de los venezolanos. Y yo utilizaba un término que era un poquito fuerte, utilizaba el colapso del modelo rentista petrolero, pero hoy en día, viendo una tarde, lo preferí llamar el ocaso, porque es un tema nada más de cambiar la forma en que nosotros socioeconómicamente tratamos ese recurso que es producto de una fertilidad natural de una tierra. Es como casi una rifa, ¿no? Algo que nos sacamos, que está ahí. Sí, bueno, tenemos la suerte, y a veces tampoco es tan suerte, ser un país con tantos recursos naturales. Aparte del petróleo tenemos más de 102 minerales preciosos en más del 30% del territorio. Es una bendición, pero esa bendición, sin que hagamos próspero al ciudadano, es decir, sin que invertamos en el ciudadano, en que la gente estudie, se prepare, tenga los conocimientos apropiados, pues tampoco es tan bendición, porque al final los países los hacemos los ciudadanos. Sí, por eso es que dije que era el enfoque, más bien en la estructura mental de cómo nosotros percibimos esa fertilidad natural de la tierra. Porque hoy en día el concepto de riqueza no es tanto la materia prima que tenemos, sino la capacidad de transformar cosas. No solamente tu propia materia prima, sino la de otras sociedades, tipo Singapur. Ellos hoy en día viven de ingeniería, viven de tecnología, y así muchos de los países asiáticos, inclusive hay algunos pequeños ejemplos en Latinoamérica. Pero sí, es un tema es que son dos cosas. Es la educación más aprovechar lo que tienes, las oportunidades, ¿no? Se escucha mucho por estos días sobre la capacidad o no que tenemos de producir petróleo.
las condiciones en las que tenemos las refinerías o cuántas tenemos o no tenemos. Yo no soy experta petrolera, pero uno no deja de leer todos los días diferentes versiones de la situación que tenemos. Sin duda la situación que tenemos económica, política y social es de crisis, una crisis muy aguda. Pero ya entrando en materia petrolera, pues la información no necesariamente es exacta. Por eso estás aquí, porque eres un experto petrolero. Y este programa se caracteriza por tener personas expertas en las materias, porque es la única forma que tenemos para poder ayudar al televidente a que tenga la información lo más exacta posible. Solo con esas herramientas nosotros podemos hacer nuestro propio análisis de una situación y también proyectarnos hacia el futuro. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas refinerías tenemos? Tenemos 6 refinerías, ¿no? Hay un circuito, una de ellas fue en algún momento la refinería más grande del mundo, casi 1 millón de barriles al día, que es el complejo refinador de Paraguaná, que integra 2 grandes refinerías. Anteriormente se conocían como Cardón y Amuay, eso está en la península de Paraguaná, y otros que están en Occidente, que es una pequeña refinería de Bajo Grande, que está cerca en el área de influencia del lago de Maracaibo, en la costa occidental, y está en la refinería del centro del Palito, más la refinería de Puerto La Cruz y San Roque, que es una pequeña refinería que está por ahí a mitad del estado de Anzoátegui, más nosotros operamos la refinería de Curazao como tal, ¿no? Entonces, ¿Es suficiente? Más que suficiente. En algún momento fueron 1.3 millones de barriles diarios de refinación cuando nosotros consumíamos con todos los excesos y digamos eso de regalar la gasolina en 400.000 barriles. Pero ¿cuál es el promedio si yo pienso en otros países, no sé, al extremo, Irán o otros, o Estados Unidos, ¿cuántas refinerías tienen? Yo diría que nosotros tenemos capacidad instalada de más. Con las 6 refinerías. Con las 6 refinerías. Inclusive a nivel internacional teníamos, incluyendo las nacionales, las que estaban en el territorio geográfico nuestro, casi 3 millones de barriles de capacidad. Eso es mucho más de lo que nosotros... ¿Y las reservas probadas? Las reservas probadas son algunos 300 billones de barriles, que bajo el concepto moderno de reserva que corresponde a 40, que es lo que tú puedes explotar en 40 años, estamos hablando de 19 millones de barriles al día, deberíamos estar explotando. Tenemos reservas yo creo que mucho más de la que podemos procesar en muchos años. ¿Dónde está el tema? ¿En la inversión? Más que nada, sí, en la inversión, pero más que nada en la capacidad de rehabilitar y reconstruir nuestra propia infraestructura. Es mantenimiento. Los pozos. Son 2 cosas, o sea, utilizando la misma lógica que tiene la ley orgánica de hidrocarburos, tú tienes lo que es aguas arriba, que es lo que tú produces, luego tienes corrientes medias, luego tienes la parte de corrientes aguas abajo, que es lo que es industrialización. Tú necesitas producir para poder refinar y para poder industrializar. Entonces, aquí tenemos cuello de botella y tenemos en el medio también. Hoy en día tenemos en todos lados, pero producto de no haber hecho mantenimiento a la infraestructura. Pero eso no quiere decir que estamos partiendo de cero. Es simplemente algo que tenemos que reconducir. ¿Tenemos 6 refinerías y cuántos pozos petroleros? Pozos son unos cuantos miles. Nosotros hemos estimado que apenas con rehabilitar 14.000 pozos, cerca de 14.000 pozos, pudiéramos incrementar sobre el 1 millón de barriles al día adicional, o sea, pasar los 2 millones. ¿Cuál sería lo ideal de producción diaria, 2 millones? Yo creo que nosotros deberíamos apuntar hacia 2,5 millones por lo menos, ¿no? Por lo menos. Si yo te pregunto así, abuelo de pájaro, ¿cuál sería la inversión? Estoy segura que tú la sabes, la tienes calculada. ¿Cuál sería la inversión que necesita el país, bien sea de capital privado o público, no lo sé, la inversión total en millones de dólares? Yo creo que nosotros hemos hecho los números, ¿no? En la Cámara. En la Cámara. Y son números prácticos. Han habido muchísimos números que se han publicado por los medios públicos y se han hecho opiniones. Los números de nosotros son un producto de gente que se remanga la camisa sabe. Y que estamos en la infraestructura. Y en base a algunas propuestas que se han llevado en la industria, de nuestra Cámara a la industria, hemos sumado algunos 30.000 millones de dólares para una ruta de recuperación. No quiero decir con esto
que nosotros somos los únicos que tienen la verdad. Simplemente es una ruta viable donde vemos oportunidades en base a conocimiento, donde decimos, colocamos esta inversión, remediamos esta infraestructura y volvemos a llegar a la capacidad de esos sitios donde podemos trabajar. ¿Y hay la disposición del sector privado nacional e internacional de hacer inversiones en este momento en materia petrolera? Bueno, hay complicaciones nuevas con las sanciones y demás, pero yo creo que sí la hay. Esa iba a ser la pregunta. ¿Las sanciones impiden las inversiones? ¿Cómo hacen países como Irán? Las limitan, pero países como Irán, la pregunta es, por ejemplo, Irán tiene casi 200 refinerías y están sancionados. Y otros países que han estado en situaciones similares han logrado salir adelante, han logrado avanzar. Eso simplemente se logra poniéndonos de acuerdo los venezolanos, ¿no? Es un tema de voluntad, de conversarnos, de diálogo, de entendernos, de respetarnos y de entender de que todos estamos aquí, estamos obligados. Y yo a la faja petrolífera del Orinoco, que en algún momento la llamaban Magna Reserva, yo le cambiaría el nombre, le pondría algo como Magna Responsabilidad. Porque Tremenda tenemos una responsabilidad. Esto es un tema, no es un tema de oportunidad, es una oportunidad de ser más responsable, de cumplir con la población, de lograr el progreso compartido. Como un país que tiene petróleo, gas, que ahora vamos a hablar del gas, 102 minerales preciosos, aguas naturales en los ríos, luz natural todo el año, o sea, 365 días del año, un clima fabuloso, o sea, ríos que nos permitirían desarrollar sistemas eléctricos, es decir, tenemos todo, la franja costera, norte costera impresionante. ¿Cómo es posible que estemos haciendo que nuestra gente, y seamos responsables, porque todos los que estamos aquí, los 27, 26 millones, somos responsables de no echar para adelante con esa riqueza? Porque si tú me dices que es un país pobre, que no tiene nada sino roca, y bueno, y con todo eso en las rocas va a salir algo seguramente, ¿cómo es posible que nuestra gente esté en semejante precariedad a lo interno y a lo externo? ¿Dónde hemos fallado los venezolanos? Bueno, esa pregunta es bien profunda. Yo en verdad a María Eugenia la he estudiado muchísimo, hasta el punto que he tratado de entender la composición bioquímica, DNA, etcétera, historia. Yo creo que es que nosotros de alguna forma tenemos, quizás por ser un país que fue puerto, luego fue minero, una conducta extractiva que tenemos que eliminar, que erradicar, porque de alguna forma se ha transformado en la mente de los venezolanos como algo normal, pero no es normal que tú vayas a una ciudad como Puerto Ordaz y no tengas agua y tengas esos 2 ríos. No es normal que tengas 300 ríos y no tengas agua. No es normal que Maracaibo no tenga agua con ese gran lago que está al frente. No es normal. Ni electricidad. Hoy en día con agua la puedes producir. Tenemos unas presas hidroeléctricas gigantescas, la tercera del mundo. Entonces, con ese Caribe, lo que pudiéramos estar haciendo con energía eólica. Y alimentando. Exactamente. Alimentando. Y vendiendo a los países vecinos energía. Yo creo que la situación que nosotros estamos enfrentando como que nos llama a reflexión y a mirarnos a nosotros mismos. Además de cambiar el modelo económico, tenemos que cambiar nuestra mentalidad como venezolanos, fundamentalmente. Definitivamente. Debemos invertir en educación, debemos preparar a nuestra gente para mirar al futuro, porque a mí me aterra una cosa, Reinaldo, el mundo, estamos viviendo un cambio de era. Eso es lo que atraviesa el mundo, un cambio de era. Y nosotros estamos sumidos en nuestra propia crisis, mientras el mundo está transitando un cambio de era y mientras además nosotros tenemos que hacer un cambio de paradigma, porque esto es un cambio de ciclo. Entonces, el mundo va a una velocidad vertiginosa. Yo creo que es que una de las cosas que tenemos que tomar conciencia es el populismo, ¿no? O sea, tenemos que dejar de imaginarnos la gobernabilidad a través del regalo, de complacer, de hacer las cosas fáciles, porque los subsidios tienen que ir a la población, los más jóvenes y a los mayores, pero el resto de las personas que están en edad productiva tenemos que trabajar tienen que estudiar. Listo. Yo tengo, en algún lado leí yo de la Biblia algo que decía como que si querías no trabajara, pero cuando el alimento llegara a la mesa, pues no vengas a comer, pues.
Claro. Y todo el mundo tiene que hacer su esfuerzo. Y es un tema de todos, es una responsabilidad de todos, de entenderlo. El tema gas, Reinaldo, ahí también hay altas posibilidades de conseguir recursos para el país. He leído que el gas en Venezuela se quema, que no se utiliza, pero hay muchos países que viven del gas. Bolivia vive del gas hasta donde yo sé. Sí, nosotros quemamos diariamente más que lo que produce Bolivia en gas, solamente en quema, ¿no? ¿Por qué? Porque sale de los mecheros y el exceso se quema por razones que una técnica que son prácticas antiguas, pero ya hay proyectos de utilizar eso, se llama gas de venteo, ¿no? Que parte del gas lo utilizas para reinyectarlo y otra parte lo utilizas para energía, inclusive lo puedes alimentar la petroquímica es casi todo gas. O sea, la petroquímica como tal, el plástico es gas. Y nosotros tenemos las octavas reservas mundiales de gas y creo que vamos a certificar a la quinta. Vamos a estar de quinto. ¿Ves? Entonces el potencial es tremendo, el potencial es tremendo. El potencial en recursos, pero necesitamos recuperar el potencial humano para que esos recursos no se los lleven otros países, porque al final nos estamos convirtiendo en un país de inversiones rápidas, es decir, voy y hago negocios de oportunidad. Y lo que construye un país son las inversiones a largo plazo, las personas que se quedan, las personas que construyen familia, como ocurrió en el pasado. Los europeos que vinieron se quedaron, invirtieron, pero construyeron familia, hicieron de esto su país. Necesitamos entonces no solo ser un país visto como inversión de oportunidad, sino a largo plazo. Es que tú acabas de dar con algo que es el centro, es como realmente las mentes somos más o menos, dependiendo de cómo nos relacionamos con el tiempo. Si el tiempo para ti es corto, que quieres extraer y irte, pasa esto. Inversión de oportunidad. Esa es la cultura de extractivista minera, ¿no? Necesito sacar algo rápido e irme de la tierra y dejas la tierra abandonada. Ese concepto es el que tenemos que eliminar. Tiene que ser un concepto a largo plazo. O sea, tenemos que aprovechar la tierra, pero a la tierra le tienes que dar más de lo que te dio. Si yo te preguntara cómo recuperamos el futuro en 3 pasos inmediatos, ¿cuáles serían esos 3 pasos para ti? El primer paso es rehabilitar la industria petrolera. Y antes de eso pasa por ponernos de acuerdo todos. Creer, confianza, credibilidad entre nosotros. Eso es cumplir, hacer condiciones claras de contratación, de trabajo, etcétera. Es cumplirla. Fechas, montos, etcétera. Luego de eso, de rehabilitar, tú puedes crear y financiar el resto de los otros programas sociales que tienen que ver inclusive con organismos multilaterales, pero tienen que crear un flujo de caja, hay que crear una condición económica. Y lo más importante es que eso vierta hacia la educación, porque sin educación no vamos a llegar a ningún lado. Sin educación vamos a caer en los mismos ciclos, así rehabilitemos la industria petrolera. Ponle tú que nosotros mañana lo hacemos todo bien y llegamos a 4 millones de barriles, pero no educamos y seguimos repitiendo los mismos errores, vamos a seguir cayendo en las mismas consecuencias. 30, 40, 50, 60 años más adelante, pero vamos a caer en lo mismo. Es educación. La diferencia es educación. ¿Y la corrupción se podría erradicar nada más con normas y reglas claras o requiere también reeducación? Ese es un gran enemigo. Latinoamérica, en estos días que estábamos conversando en un grupo, hablaban de los enemigos. Yo creo que el gran enemigo de Latinoamérica y el gran enemigo de nuestra sociedad es la pobreza, la marginalidad y la corrupción. Esos son los enemigos nuestros reales, son enemigos internos, cosas que llevamos adentro. Eso hay que eliminarlo. Y es un tema de regla, de credibilidad, de vigilancia, de monitoreo, de control. Yo creo que la avaricia en el ser humano nunca se puede eliminar. Pero cuando tú montas extractivismo, más populismo, más avaricia, la fórmula te da corrupción. Hasta de censura moral, porque cuando uno era pequeño le decían, no, tú en el colegio, no vas para casa de tal porque ese, no sé, se robó esto, o, tiene fama de ladrón, o, hay cosas que hay que aplicar también, sí, ¿no? Definitivamente. Sobre todo con las nuevas generaciones. Sí, la parte de moral y de entender que todo lo que tú tienes vale más si es producto de tu esfuerzo. Sí. Eso hay que recuperar el valor del trabajo. El valor del trabajo y productivo. Del estudio, claro, sí, claro. Así es. ¿En cuánto tiempo se recupera la industria? Si yo te digo, tienes luz verde hoy, haz todo lo que debas hacer.
por ejemplo? Es un tema de 24 meses a 5 años. Y vas a ver resultados a corto plazo, por lo menos estabilizar la producción. La producción de nosotros ha venido bajando. Cuando tú dices que a corto plazo estabilizas, ¿cuánto es el corto plazo? ¿6 meses, un año? No, en 6 meses a 12 meses tú haces comenzando de cero, ¿no? Tienes los recursos y empiezas a hacer los trabajos que tienen que ver con el subsuelo, que es aumentar la energía de los yacimientos para que puedas detener la declinación. Eso es un tema de 6 a 12 meses y tiene que ver con compresión. Eso es maquinaria. Maquinaria que tú colocas, lo llevas cerca de los yacimientos, en los sitios correctos y remedias la declinación aumentando la energía. Todo lo demás tiene que ver con rehabilitación y recuperación de infraestructura, que también se conoce. Eso es un par de años más. Y a la vuelta de 3 a 5 años ya tú vas a ver que la industria está, digamos, recuperando 1 millón sobre lo que tenemos ahorita, y a la vuelta de 5 años podríamos estar en 2 millones, 3 millones de barriles, con muchísimo trabajo, sin desviar los fondos de los flujos de caja, repagando los trabajos y reinvirtiendo sobre el objeto del proyecto, que es recuperar la industria. De manera muy práctica, has ido explicándonos cuál es la situación e incluso cómo mejorar la crisis que tenemos económica apalancándonos en el petróleo y olvidándonos de ese mito que corre por ahí de que el petróleo ya no tiene futuro, ¿no? Es muy bien, eso nos ha dado una claridad, a mí me da una claridad muy particular porque además los ha hecho con cifras y eso es importante tenerlo claro. Pero hay una parte que preocupa, que no tiene que ver con lo técnico, que no tiene que ver con las cifras, ni con la explicación tan pragmática que nos has hecho, es la gente. La gente de la industria está en Arabia Saudita, la gente de la industria está en otros países vecinos, en Colombia, para no decir tan lejos. ¿Cómo recuperamos a esa gente? Los profesionales que se formaron en 30, 40, 50 años. Bueno, hoy justamente estaba escribiendo un artículo sobre ese tema, porque esa es una pregunta recurrente. Porque ese es el talento que hemos pagado, que ha pagado el país, que se formó aquí, como los 1.700 o 2.700 médicos que están en Chile, ¿ok? Van a fortalecer el sistema de salud de Chile y quizás sean los profesionales a los que mayor apertura le han dado porque es una necesidad del país. ¿Cómo recuperamos ese talento? Mira, lo primero que tenemos que hacer es, como sociedad, visualizar lo que estamos haciendo, ¿no? Básicamente lo que nosotros hemos hecho es que teníamos unas buenas universidades, o tenemos con todos los desafíos y limitaciones que se tienen, y esas universidades generan competencia. Y luego no creamos un ambiente fértil donde esas personas encuentran potencial para desarrollarse en el trabajo. Es decir, tú tienes que educar y tener un ambiente fértil. Son dos cosas. Creaste la condición y luego tienes que dejarlo que ellos se desarrollen en el ambiente de trabajo normal. Nosotros, eso yo no lo veo tan difícil si somos más pragmáticos. Hemos hecho números. Nosotros dentro de la industria hemos visto que a través de un proceso de rehabilitación de esos proyectos pudiésemos captar de 15 a 20 mil personas solamente para hacer esos trabajos, como fuerza laboral directa. Más cada uno de ellos genera indirectamente 4 más. O sea que te puedes imaginar que estamos hablando de 60.000 a 90.000 personas solamente de una corrida. ¿Cómo los traemos? Tenemos que ser competitivos, no contra los países del norte, los más desarrollados. O sea, si una persona a lo mejor gana en Arabia Saudita 5 o 10 mil dólares, ese no es tanto el número. El número es más parecido al de la región. O sea, si alguien se fue a México por $1.000 o por $1.500 o a Chile por $1.500, si tú lo pagas aquí $1.000, $1.200, la persona va a tender a quedarse. Porque es su casa. Porque es su casa, claro. Está su familia, están sus gerencias. Su entorno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que transformar? Primero, trabajar y segundo, compartir el beneficio. Eso se llama progreso compartido. Claro. Y eso es un tema de todo. Es de los empresarios, es del Estado, es entender que tenemos que ser competitivos. Eso también lo analizamos esta mañana. Estábamos haciendo algunos numeritos de cuánto se gana en la industria petrolera y
y tienes que ser competitivo, darle la posibilidad a la persona que salga al cine, que coma, que estudie, que pague su escuela, que tenga un carro. Sincerar la economía. Sincerar la economía. Bueno, gracias Reinaldo. Ha sido una magnífica conversación que nos ha dado muchas luces sobre un tema que parece mentira. Deberíamos ser expertos todos los venezolanos porque debería darse en los colegios, en las universidades como materia obligatoria el tema petrolero. Y todo el mundo habla de petróleo, pero es muy poco lo que realmente se conoce. Cierto. Gracias a ti, María Eugenia. Sí, porque de cara a la población lo que vemos es la gasolina, el aceite y el gas con el que cocinamos, pero el petróleo es mucho más, el petróleo es casi 4.000 productos de la vida cotidiana nuestra, es mucho más. Y es la ropa, es todo, los celulares, las lentes, estas cámaras. Tenemos todo entonces para ser el país casi que número 1 del mundo. Necesitamos solamente lo más difícil, trabajar duro y educar a la gente para eso. Trabajar duro. Gracias, Reinaldo. Con educación seguramente lo vamos a lograr. Tardaremos un poco, pero lo vamos a lograr. Dios mediante. Reinaldo, hemos hablado de cómo recuperar el futuro, hemos hablado de la industria, de las personas, de los ciudadanos, de todo. Pero a veces hay una añoranza por el pasado y Venezuela nunca va a ser la misma que fue. Lo que nos tenemos es que ocupar de construir el presente y el futuro de una Venezuela, no sé si mejor, pero diferente sin duda. Es que definitivamente el pasado es una referencia donde nosotros podemos analizarnos, como observarnos y ver qué hicimos o qué no hicimos, pero no es un destino posible. Lo que nosotros tenemos que eliminar de la mente de las personas es esa añoranza, esa nostalgia por algo que no puedes llegarle, no es posible viajar hacia el pasado. Lo que nos toca es vivir lo que tenemos hoy en día y el futuro que podemos construir con lo que tenemos, con lo que hacemos en el presente. Entonces es un presente de trabajar y un futuro de ver, de planificar hacia dónde queremos, pero en definitiva, el pasado no es un destino posible. Amigos, hasta la próxima semana. Muchas gracias.